exposición de las Escrituras vamos a hablar un poquito acerca de algo que pronto nos viene. Amén. Y que no quería pasar, pues ya son muchos años, ya llevamos 6 años hablando cada año de lo mismo, de diferentes flancos, de diferentes medidas, pero siempre es necesario seguir hablando de estas cosas cuando llegan estas fechas, de hablar acerca de la Cena del Señor. Amén. Recomiendo a la congregación de que en estos días de reflexión, de meditación y de gozo en el corazón, porque se acerca el día en el cual recordamos a nuestro Señor Jesucristo y aquello que hizo, que nos permite estar aquí hoy. Amén. Acudir a, gracias a Dios, tenemos pues tecnologías que nos ayudan a viajar en el tiempo y a poder ver aquellas cosas que ya hemos predicado hasta el día de hoy en cuanto a esto, porque hay bastante, creo yo, que hay bastantes sermones que hablan del tema, unos más específicos, otros más genéricos, pero yo creo que les hará bien en estos días ir recordando todo lo que concierne a la Cena del Señor. Hoy vamos a recordar una pequeña porción, una pequeña sección de tanta enseñanza que hay aquí, por la necesidad que hay en medio de la congregación, por hermanos y hermanas que vienen nuevos y que necesitan escuchar ciertas cosas. Y así que vamos a leer una porción de las Escrituras concreta y vamos a ceñirnos de alguna manera o a hablar un poquito más, si cabe, acerca de esta parte, un poquito más solamente. Así que 1 Corintios, por favor, todos con sus Biblias, capítulo 11. Y aunque lo vamos a leer entero el relato, para ponernos en contexto, hablaremos solo de una pequeña parte. Dice la palabra del Señor así, comenzamos con el 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esta es una de las porciones de las Escrituras que nos ponen en el lugar de lo que estamos haciendo. Pero hay otra parte que quizá a lo mejor no es tan agradable para muchos de leer, pero forma parte de la Biblia, del carácter de Dios y de la necesidad de comprensión y puesta en práctica para poder participar de la Cena del Señor. Y dice la palabra del Señor así, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Amén a su palabra. Sí. Mucho hemos hablado de esto, ¿verdad? Y largo entendido. Por estos años hemos hecho mucho énfasis al porqué, mucho énfasis a lo que significa, pero también hemos hecho mucho énfasis a la manera en la cual tenemos que acercarnos y a las consecuencias que podemos sufrir a la hora de acercarnos inapropiadamente a la Cena del Señor. Y lo primero que tenemos que hablar es lo que hablamos siempre. Es que cada vez que hablamos de esto tenemos que comenzar por lo de siempre, y es la gran importancia que tiene este día para la Iglesia. Amén. Amén. Es un día muy importante. Amén. Es un día de suma importancia. Es un día en el cual el Señor dijo: recordadme. Amén. Amén. Un día en el cual el Señor se vinculó a unos símbolos, para que estos símbolos siempre estuvieran encima de la mesa ese día para recordarle. Qué fuerte, ¿eh? Que el Verbo hecho carne recibe grandes cosas en ocasiones.
ocasiones, en ocasiones sí, pero en este caso, para recordar la señal del nuevo pacto en su sangre, te dice, recuérdame. Y a veces incluso recordarle se nos hace difícil. Señor, tenga misericordia de nosotros. Amén. Que se nos escapa de la memoria y se nos va de la memoria y se nos va de la mente. Vivimos cada día tan ocupados en nuestros quehaceres que no le recordamos. El Señor ya dijo, recordadme, porque cuando lo tienes a Él presente, lo tienes fresco en la cabeza, las cosas que puedan ocurrir como obstáculos se hacen fácil porque lo recuerdas. Y las cosas que vienen como tentaciones a nuestras vidas son capaces de ser soportadas porque lo recuerdas. Amén. Porque recuerdas que Él murió en una cruz. Amén. Recuerdas que Él murió por ti. Recuerdas que Él te dio una vida nueva hoy aquí y te ha preparado una vida nueva allá. Por tanto, recordadme, dijo el Señor. Y es muy importante este recordatorio que requiere de aquellos que lo conmemoran la máxima reverencia, el máximo temor, la máxima diligencia para poder acercarse a participar. Porque las Escrituras lo dicen y las Escrituras lo ordenan. Y cuando la Escritura ordena algo, es de máxima importancia y rigor. Si el Señor te ordena hacer algo, se tiene que hacer con la máxima reverencia posible. Amén. Con la máxima diligencia posible. Poniendo absolutamente todo lo que tienes de parte de Dios que te ha dado, los sentidos, su espíritu, el conocimiento, la voluntad, los recursos, las fuerzas, para poder participar como toca de este día. No se puede hacer de cualquier manera, no se puede hacer frívolamente, sino siendo conscientes de aquello que nos acercamos. Y es importante porque la propia nomenclatura de esta conmemoración ya lo dice. No es la cena de la iglesia, ni la cena del pastor, ni la cena de cierta denominación, es la cena del Señor. Amén. Por tanto, si es la cena que conmemora al Señor, ya esa palabra Señor, Adón, implica que nosotros nos acercamos a esa cena no como los dueños del castillo, sino como los siervos que sirven. Amén. Porque es nuestro Señor. Es la cena del Señor, no es su cena. No es su día, no es mi día, no es nuestro día. Es el día en el cual el Señor nos permite y nos deja recordarlo. Por eso es importante. No es de nadie más, es de Él y a Él se le recuerda. Por eso tenemos que tener la máxima reverencia posible. ¿Cómo hace el Señor para transmitir esta ordenanza de la manera más apropiada? Como no, por medio de sus Escrituras, pero como siempre, por medio de su revelación y en este caso particular, por medio de una vasija perfectamente diseñada desde que nació para poder transmitir al pueblo del Señor toda la información y toda la enseñanza. ¿Qué vasija fue? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos deja en estos hermosos relatos y en otros más aquello que recogió desde el origen, pasando por el Señor Jesucristo para transmitirlo a todos nosotros. Y es el más indicado, porque por un lado tiene todo el conocimiento que sale del Antiguo Testamento, de la ley de Dios, porque ya hemos estudiado por autonomía, ya hemos estudiado mucho todo lo que tiene que ver vinculado con la fiesta de la Pascua del 14 de Nisan, y él tiene y arrastra todo el conocimiento de la fiesta de la Pascua, todo el conocimiento que recibe del Señor Jesucristo y todo el conocimiento de esa enseñanza lo transmite a los gentiles. Algo brutal, perfecto, para esa perfecta y tan necesaria enseñanza. Y este Pablo, luego de ser instruido y capacitado, solo dio aquello que recibió. Pablo no tuvo autoridad para inventarse qué hacer, porque en ocasiones se inventan. No estamos hablando de que uno haga una cosa, otro otra, dentro de lo lícito y dentro de las propias Escrituras, pero uno no puede inventarse qué hacer. Y Pablo enseña lo que es la cena del Señor no en base a su propia cantera, su propia cocina, sino la receta que recibe del cielo. Y el Cristo
Cristo glorificado instruyó al apóstol Pablo, y Pablo de aquello que recibió es aquello que enseñó, ni más ni menos. Y ahí está nuestra tranquilidad. Por eso esta carta forma parte de la revelación de Dios, es canónica y es tan esencial para nosotros, para todo y obviamente para esto en particular. Así pues, al no ser Pablo una voz independiente, sino transmitir la voluntad divina de Dios, esta ordenanza no está en un contexto, como hablamos, de sugerencia, sino que es totalmente normativo e inalterable. No podemos no participar. Amén. ¿Sí? O sea, es una orden de Dios, un recordatorio del Señor, una institución puesta por Cristo, el cual no tenemos opción de ignorarla. Tenemos que participar de la cena del Señor. Por tanto, nosotros como creyentes tenemos de alguna manera una doble responsabilidad: observarlo y hacerlo como Dios lo establece en las Escrituras. La responsabilidad de observarlo y transmitirlo como toca, como corresponde. Y tenemos muchas cosas claras hasta aquí. Y podríamos hablar mucho, mis hermanos, pero no es el caso. Sabemos que es del Señor, sabemos que es una orden, que es una enseñanza en boca de aquel que lo recibió, y por tanto está en un completo contexto de la Iglesia, en un completo contexto gentil. Amén. Esto no es una fiesta de la Pascua que solo está vinculada al pueblo de Israel. Es una conmemoración el 14 de Nisan, no de acordarnos de que fuimos liberados de Egipto, sino de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pablo enseña con sumo cuidado no solo la dicha de la obediencia, no solo la riqueza de lo que a precio de sangre recibimos por gracia, no solo enseña el cielo, sino también la consecuencia. Es por eso que con la enseñanza de la dicha por la obediencia, participar de la cena del Señor, enseña también la desdicha y el castigo por causa de la desobediencia. No te das solo una cara, no te das solo una parte. Y Pablo lo hace así porque así lo hace siempre la Escritura. La Escritura no solo te pone una parte, te pone la otra para que podamos... La suma de su palabra es la verdad. Amén. Por tanto, solo quedarnos con una parte de la historia nos hace andar cojos. Y solo hablarnos de las maravillas y las riquezas del recordatorio de la cena del Señor nos enriquece y nos llena y nos instruye. Pero ¿qué hay de la otra parte? ¿Qué hay de participar indignamente? ¿Qué hay de la advertencia? Pablo lo hace así. Y sí, mis hermanos, hay unas consecuencias y un castigo por causa de la desobediencia, porque Dios castiga. Amén. Dios también castiga. Y sobre todo castiga y disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Porque no solo castigará al impío mandándolo al infierno, en un contexto condenatorio de castigo, sino que también castigará, sin contexto condenatorio, pero sí con castigo, a aquellos que son suyos. Porque cuando el Señor no te atrae por medio del abrazo, te atrae por medio del golpe. Pez o pastor. Amén. O te va a buscar el pastor o te traga el pez para que vayas a hacer lo que tienes que hacer. Y lo primero que deberíamos entender es que Pablo, cuando comienza a dar la otra cara de la moneda, lo hace con una palabra contundente. Indignamente, dice. Indignamente. En el texto que hemos leído en 1 Corintios 11, del 27 al 30, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o vivir esta copa del Señor, indignamente. Qué palabra tan fuerte, ¿eh? ¿Qué es participar indignamente? La definición que encontramos en esta ocasión, indignamente, es despreciablemente. Participar despreciablemente o irreverentemente. Tener una actitud de irreverencia que, con la actitud irreverente
te desprecias el acto solemne. Eso es participar indignamente. O sea, es participar de la mesa del Señor sin ningún tipo de reverencia y despreciando con nuestra actitud todo lo que esto representa. En ocasiones no hace falta despreciar algo por medio de las palabras que salen de nuestra boca. A veces uno queda mudo, callado, no dice nada, no rompe un plato en apariencia, pero su actitud irreverente desprecia el acto solemne. Su corazón desajustado de la realidad y santidad del acontecimiento en particular hace que participe irreverentemente aunque no se mueva del sitio. Porque a veces la irreverencia no se lleva por fuera, sino por dentro. Por dentro, irreverentes de corazón, de mente y de actitud y sentimiento. Amén. John MacArthur lo expresa así, lo hemos dicho unas cuantas veces, dice: cuando uno pisotea una bandera de cualquier país, no pisa un cacho de tela, sino todo lo que representa. Hablando de que a veces, en un contexto, John MacArthur esto lo dice, en un contexto de que a veces creemos que podemos hacer una cosa mal sin desprestigiar lo demás. No, yo me centro en esto y actúo de esta manera con esto y lo demás queda intacto, que va. Porque cuando uno pisa una bandera o vemos por la tele que queman las banderas de España, no es un cacho de tela, sino que estás despreciando todo lo que está ligado y va detrás de esa bandera. A tu propia nación española, con todo lo que eso implica. Por tanto, cuando participamos indignamente, despreciablemente, irreverentemente, no despreciamos solo el acto puntual de la Cena del Señor. No solo es ese día en el cual hay una irreverencia, sino que al pisotear ese día, pisoteamos todo lo que envuelve ese día. Amén. Dios, su Hijo, el sacrificio, la Iglesia, el propio acto. Porque si no aprecio algo que me da Dios, no aprecio la mano que me lo dio. Amén. 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 Por eso mismo Pablo comienza con esta contundencia, hablando de participar indignamente. La Cena del Señor, mis hermanos, perdió el verdadero significado entre los corintios en este texto que hemos leído, haciendo de ella una cena común, como si de un buffet libre se tratara. Y estos corintios no pasaron de un día para otro de unos paganos a iglesia y ahora participan de la Cena del Señor, sino que ya llevaban tiempo y ahí estaban intentando aprender poco a poco. Obviamente no llevaban muchísimos años, pero ahí estaban instruidos y sin embargo ahí, como si fuera un buffet libre, irreverentemente se acercaban. Se juntaban para comer y no para recordar. ¿Recuerdan cuando hablemos de que no tienes casa donde comer, dice la Escritura? Se juntaban para beber y no para orar. Y por eso es que leemos en 1 Corintios 11:17: no os juntáis para lo mejor, sino para lo peor. Es tremendo este texto. No os juntáis para lo mejor, sino que juntándoos el día de lo mejor, en realidad os juntáis para lo peor. El contraste tan definido que encontramos mejor-peor es brutal. La palabra para griego mejor tiene que ver con mayor o con lo más noble. Y por otro lado, la palabra peor viene a significar y a denotar menor, más bajo, más despreciable. O sea, podemos hacer esta lectura, parafraseando: no os juntáis para lo más alto y loable, sino para lo más bajo y despreciable. O sea, no para lo espiritual, sino para lo carnal. No para agradar a Dios, sino a vosotros mismos. No para bendición, sino para juicio. Así pues, notemos bien esto: una gran bendición preparada para aquellos que le aman, se puede transformar en un juicio para aquellos que indignamente participan. Porque no porque te vincules a algo santo, te exime de lo que traes contigo. Amén. Y ahí tenemos Isaías capítulo 1, que el Señor empieza a enumerar aquello que está harto. Y la enumeración, el listado de lo que ya no lo puede soportar,
está completamente ligado a los mandamientos que él ordenó. Vuestras fiestas solemnes, vuestros días de reposo, vuestros sacrificios, todos mandamientos santos que Dios ordena. Sin embargo, de la manera que ellos lo traían, se transformaba en despreciable para el Señor. Amén, amén. En vez de olor agradable, era olor repugnante, haciendo el mismo acto. El mismo cordero, el mismo rito, la misma forma, pero despreciable, porque se acercaban irreverentemente, sin un corazón apropiado. Amén. Por tanto, lo mejor, el cual es recordar a nuestro Señor Jesucristo, se puede transformar en lo peor si no lo hacemos correctamente. Fuerte, ¿eh? Qué fuerte, mis hermanos. Y yo me pregunto, ¿acaso creen que nosotros estamos exentos de esto? ¿Acaso creen que a nosotros no nos puede pasar? Siempre hablamos de lo que vivimos en otros tiempos y cada uno tiene su propia experiencia. Y los recordamos con dolor de espíritu y de corazón por tantas cosas erradas que cometimos en el pasado y por tantas cosas que contemplamos y por tanta irreverencia vivida en tiempos pasados con todo lo que es la cena del Señor. No sé cómo el Señor no tiraba un rayo desde el cielo y nos partía por la mitad. Por tanta irreverencia, como si fuera cualquier cosa. Pero que ya llevamos bastantes años fuera de ese concepto, habiendo entendido las Escrituras. No nos creamos exentos de nada. Como si no nos pudiera... Como ya está. Ya está, ya lo hacemos de una manera más apropiada, hemos acudido a las Escrituras y, mis hermanos, mis hermanas, podemos caer en el error de creernos que estamos exentos. Y podemos despertar en nuestros corazones irreverencia en ese día. ¿Saben una de las cosas que me da miedo y que pienso cada vez que se acerca este año? Que de alguna manera tomemos este día como la meta en sí. O sea que conforme se va acercando la fiesta, como se va acercando la cena del Señor anualmente, mi corazón se alerte y ya de alguna manera el tiempo previo a la cena del Señor, la cena del Señor y el tiempo que sigue a la cena del Señor sea mi tiempo de estar alerta. Y como que sea una meta llegar a la cena del Señor sano y salvo. Y ya está, mi meta ¿qué es? Bueno, cuando llegue la cena del Señor, ponerme bien y poder participar de la cena del Señor, y ya he estado ahí con la iglesia, he participado, lo he logrado, estoy un tiempo bien y después ya puedo descuidarme hasta que llegue otra vez marzo. Y tengo miedo de eso. Tengo miedo de que la iglesia vaya, no sé, como cual culturista de competición en competición. Se acerca la fecha de la competición, venga, vamos a hacer dieta, a hacer deporte, a cuidarnos, ni un dulce, y después un poquito así, después vamos a comer pizza. Porque ya no hay competición, pero la meta no es la cena del Señor. Amén. La meta es Cristo. Amén. Y la cena del Señor tenemos que entender que es un mandamiento, un premio, un privilegio y una consecuencia. Pero no es una meta. No es llego a la meta de celebrar la cena del Señor con la iglesia sano y salvo, preparado. Obviamente que cuando se acerca el día tenemos que tener más solemnidad, lo recuerdas más, hablas de ello, buscas al Señor en pos de eso, claro que sí. Pero no podemos tenerlo como una meta. Como que, mira, ya he llegado, mira, ya estoy aquí, formo parte de este movimiento, de esta iglesia que camina. No, mis hermanos, la meta es Cristo. Amén. Y después de la cena del Señor
hay 364 días que tenemos que guardar la santidad, que vivir conforme dicta la Escritura, que guardar mandamientos, porque cada día el Señor merece tu absoluta disciplina. Amén. 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 Todos los días. Amén. Todos los días. Y no solo por este día solemne, sino todos los días. ¿Cómo podemos, pues, no caer en esa transgresión? Pablo nos da las bases en las cuales debemos acogernos para no ser transgresores de este día, sino sobre todo acercarnos como corresponde. Y tenemos una respuesta súper clara en el versículo 31 del mismo capítulo. Dice el versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Empieza a hablar de indignamente, quien come, bebe, come, juicio para sí. Dice, pero si pues os examináis, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Por qué? Porque el autoexamen tiene que ver, de un creyente, tiene que ver con un completo análisis de tu vida, un completo análisis de cada poro de tu piel, de conforme estás delante del Señor, en consonancia, no a tu criterio, sino al criterio de las Escrituras. Amén. Después del autoexamen viene el qué, la convicción y consciencia del pecado cometido para su pronta rectificación y arrepentimiento, y así no recibir el juicio de Dios, porque el Señor, a quien se arrepiente, lo perdona. Amén. Por tanto, si os arrepentís y nos examinamos a nosotros mismos, no seremos culpables de dicho juicio. ¿Y a la luz de qué nos tenemos que examinar? Como hemos dicho, a la luz de las Escrituras, pero aún es más específico el apóstol para que no nos confundamos. Y dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo. El verso 31 habla de un autoexamen. Pero vemos que el autoexamen está claro e implícito en el contexto, discerniendo el cuerpo del Señor. Por tanto, entendemos que el discernimiento del cuerpo del Señor, antes y durante de la participación, nos hace participar dignamente sin entrar en sus juicios. Amén. Pero ¿cómo es y qué es discernir el cuerpo de Cristo? Lo hemos hablado muchas veces, pero una vez más. La palabra usada para discernimiento viene a significar separar completamente. Separar reflexivamente, hacer una distinción, examinar, hacer completa diferencia. Eso es discernir el cuerpo de Cristo. Una completa separación de lo que es el cuerpo de Cristo a todo lo demás. Poner el cuerpo de Cristo en un lugar en el cual nada tiene que ver, nada le puede hacer sombra. Él está por encima de todo. Amén. Apartado, santificado, en completa distinción y diferencia. Eso es discernir. Por tanto, es entender que el cuerpo de Cristo tiene que estar en un rango diferente de consideración a cualquier otra cosa que exista. Por eso, si nos acercamos a la cena del Señor con los negocios, los problemas, mi familia y mis cosas, no estaré discerniendo el cuerpo de Cristo como toca. Tenemos que hacer un esfuerzo interno que se manifiesta en acciones positivas externas para separar a Cristo del resto de las cosas. Amén. No significa que desatiendas el resto, significa que Cristo es lo más importante. Amén. Por tanto, lo que Cristo es y demanda viene primero de todo lo demás. Amén. Y si antepongo todo lo demás a lo que Cristo es y demanda, no estoy discerniendo el cuerpo de Cristo, solo presumo de Él. Tengo que discernirlo, saber lo que es. Este es el cuerpo del Señor.
Señor. Este es el Señor Jesucristo. Estas son sus enseñanzas. Esa fue la cruz. Ese fue el sacrificio. Amén. Tenerlo presente. Discernir el cuerpo de Cristo es discernirlo a Él, es discernir sus enseñanzas, su vida y lo que Él es y representa, pero también es discernir otra cosa. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Discernir al prójimo. Amén. Porque si Él es la cabeza, nosotros somos ¿el qué? El cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Por tanto, el discernimiento de Cristo automáticamente te vuelca al discernimiento de la Iglesia. Y si tienes separado a Cristo, te hará automáticamente actuar en consecuencia con el prójimo que tienes al lado. Porque no puedes separar a Cristo y tener al prójimo como nada. Automáticamente cuando separas a Cristo, el prójimo se eleva. Y lo atiendes como a ti mismo. Y si tienes algo en contra de él o él algo en contra tuya, lo ponéis a cuentas. Y lo arregláis, y se perdona y se ama. Aquel que dice ama a Dios pero no ama a su prójimo es mentiroso. Porque no puede amar a Dios que no lo ve si desprecia a su prójimo. Por tanto, las acciones en horizontal, esas acciones se reflejan a cómo tienes tu corazón en lo vertical. Así es. Por tanto, discernir el cuerpo de Cristo, a mi modo de entender el contexto de Corintios y en la Escritura en general, se refiere a dos aspectos fundamentales. Discernir nuestra relación entre nosotros y Él, y discernir nuestra relación entre nosotros y nuestros hermanos. Amén. ¿Se dan cuenta que discernir el cuerpo de Cristo bajo este prisma lo conecta directamente con el qué? A ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan de todas estas cosas con tantas veces que lo hemos hablado? ¿Con qué se vincula directamente? ¿Cuáles son los mandamientos que están por encima de todo y de alguna manera es el nexo que parte toda la demás de su ley? ¿Amarás a qué? A Dios. ¿Y a quién? Al prójimo. Por tanto, discernir el cuerpo de Cristo según el contexto apropiado es tener en tu mente, tu corazón y tus hechos los dos mandamientos más principales como la esencia de tu vida. Amén. Amando a Dios y amando al prójimo. De ahí que el autoexamen, el mirarnos, el ponernos a cuentas, es vital en estos días. Amén, sí. Ya que tenemos que analizarlo todo, mis hermanos. ¿Cómo estamos nosotros con Dios y cómo estamos nosotros con nuestros hermanos? No hacer un buen discernimiento del cuerpo de Cristo nos hace participar indignamente, lo que conlleva algo más que un tirón de orejas. No es solo hay, no, mis hermanos, de verdad que deberíamos temer. Deberíamos temer y ser más conscientes del rigor de sus juicios y castigos. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es una expresión tan gráfica que pone los pelos de punta. ¿Verdad? No solo el juicio te llega, sino que te lo comes. Juicio comes, juicio bebes, si no te acercas como corresponde. Y esta aclaración siempre la hacemos, y no va a ser esta la excepción. Dios no busca hijos dignos que participen, sino hijos arrepentidos que con su actitud de arrepentimiento participen dignamente. Amén. Amén. Dios juzga los actos, las intenciones del hombre en relación a cómo se acerca a la cena del Señor. O sea, en base a lo que encuentra, así castiga en consecuencia. Por tanto, tenemos que hacer una diferencia entre ser digno y participar dignamente. ¿Por qué?
porque ninguno somos dignos. Perdón. Solo Él es digno. Amén. Pero gracias a su dignidad Amén. podemos autoexaminarnos, arrepentirnos y en su dignidad acercarnos y participar en su dignidad dignamente. Amén. Porque la dignidad no la traes tú a la mesa, la trae Él. Amén. Él la trae, no nosotros. No nosotros. Por tanto, el que come dignamente no es porque es digno, mis hermanos, sino porque Él lo es. Aclarado esto, diremos que recibimos nuestra justa retribución en base a nuestras conductas y actitudes. Así pues, no tenemos excusa. Dios no nos juzgará en base a su capricho, sino en base a lo que previamente estableció para con tu vida. Temamos y no seremos juzgados, porque si tememos, lo haremos como corresponde. Por eso el texto dice claramente, será culpado. Será culpado. ¿Culpado por qué? Porque es hallado culpable de la infracción. Por eso es culpado. Porque Dios no tiene al justo por culpable, ni al culpable por inocente. Si Él te culpa y Él te juzga en consecuencia, es por causa de que yo me he acercado mal y por eso me va a juzgar. No pretendamos participar indignamente y creernos inocentes por el castigo posterior que recibamos y quejarnos de nuestra situación por causa de nuestro mal discernimiento y acercamiento a la cena del Señor. Como culpables que uno es, como culpables que seríamos si nos acercáramos así, que espero que no, que todos vivamos arrepentidos como el Señor demanda, pero como si fuéramos culpables que somos por nuestras propias y voluntarias transgresiones, al acercarnos indignamente tendremos, como hemos dicho, nuestro correspondiente castigo. Y no sé a usted, pero a mí me hace temblar. A mí me hace temblar. La Escritura menciona tres cosas: enfermos, debilitados y duermen. Enfermos, debilitados y duermen se refiere a mueren. Enfermos, debilitados y mueren. Sino también las tres expresiones y su orden, vemos el proceso natural del deterioro de una persona diagnosticada. Se enferma, es diagnosticada, se enferma, se debilita y muere. Quizás sea un proceso que se detenga, obviamente es un proceso que se detiene cuando uno se arrepiente. O sea, el Señor enferma al que participa indignamente, pero si se arrepiente, no sigue al siguiente paso. ¿Entienden? Esto se puede entender espiritualmente. Claro que sí. Sales de ese lugar y empiezas a estar debilitado, derrumbado, tirado por los suelos. ¿Cómo es posible que parece ser que estés a punto de morir? Y si no hay un arrepentimiento genuino a tiempo, vives un proceso de letargo y de ciénaga, mis hermanos. Pero también se refiere a físicamente, porque lo hemos visto en las Escrituras, como el Señor hace que gente se debilite físicamente, gente se enferma físicamente y gente muere físicamente. No todos los casos son iguales, pero el Señor tiene esta forma de tratar, escucha, con los suyos. Amén. No estamos hablando de Dios con los suyos. El Señor nos enseña que a los suyos debilita, que a los suyos enferma y que a los suyos mata. Él no quiere. Te pone, examínate, arrepiéntete, pero si participas indignamente, mira lo que hay. Eres culpable. Pero incluso cuando vemos todo esto, cuando vemos a Dios haciendo enfermar, debilitar y quitándole la vida a alguien, no vemos ni un atisbo de maldad en él, sino un Padre amoroso que trata a sus hijos para que sean rectificados. Por eso dice el versículo 32 del capítulo 11, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Amén. O sea, el Señor utiliza el castigo espiritual y físico para atraerte hacia Él. Y si no hay vuelta hacia Él,
puede hasta quitarnos la vida para que nuestra maldad nos exacerbe y podamos ser suyos. Y antes de que nos alejemos hasta un punto de no retorno, Él, el que salva, lo salva definitivamente, y así lo creemos, le puede quitar hasta la vida para llevárselo con Él y que no fuera condenado con el mundo. Podrías haber vivido más, podríamos haber vivido más, pero a veces nuestro pecado nos acorta los días. No siempre, pero a veces es así. Por tanto, mis hermanos, participar indignamente de la mesa del Señor, aunque seamos suyos y por ende salvos, puede igualmente hacer que Dios nos haga sufrir su mano. Por eso, si somos conscientes, si estamos alertados, si en casa de David se predican las dos partes y no solo una, si eres conocedor de esta verdad, arrepiéntete, examínate, discierne tu relación con Dios, cómo tienes el cuerpo de Cristo, y discierne tu relación con tu prójimo, cómo actúas con tu prójimo. Ponte a cuentas con el Señor, y como dice el propio Isaías 1 que hemos mencionado, que eran aborrecibles los holocaustos, los días de reposo y las fiestas solemnes, dice: pero si os arrepentís, venid a mí, poneros a cuenta, y si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Amén, amén. Eso es lo que hace el Señor. Por tanto, en resumidas cuentas, muy resumidamente y enunciando esta parte un poquito más, que es la que el Señor me ha permitido este año compartir con ustedes y he visto apropiado, ¿quién puede participar de la cena del Señor? Todos sus hijos por orden, por mandato divino, previamente autoexaminados, previamente discerniendo el cuerpo de Cristo, arrepentidos y con la solemnidad que Él se merece. Amén. En esa realidad, acércate a la cena del Señor. Acerquémonos este día, todos, con alegría en nuestros corazones, con gozo en nuestras almas, entendiendo la solemnidad del lugar para participar de esos hermosos símbolos que solo nos recuerdan a Él. Amén. Oremos.